privilegia ser invitado por la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba para intervenir en este acto. Quiero empezar estas palabras contándoles que soy representante de un partido de la izquierda peruana, Pueblo Unido, y soy parte también de los diversos colectivos de amigos de Cuba que trabajamos desde hace muchos años por la solidaridad y la amistad permanente entre nuestros pueblos. Yo recuerdo como anécdota que cuando salí de la prisión en 1970, en diciembre, pues nos encontramos con que no existía en Lima, por lo menos, no existía una casa de amistad o un colectivo de solidaridad con Cuba. Y constituimos el año 72 lo que para nosotros era el primer colectivo de solidaridad con Cuba, que encabezaba el profesor Torero, ¿no? Que creo que ustedes lo conocen bien. Tuvimos en esa época algunas jornadas, algunas interesantes actividades y contábamos con algunos profesores de San Marcos, ¿no? que le daban bastante interés a las actividades de solidaridad con Cuba. En ese momento aparentemente no existía un organismo dedicado a esto. Ya después sí hemos visto que a lo largo de los años se han desarrollado distintas iniciativas y se ha cubierto bien este espacio hasta la actualidad que existe una coordinadora nacional. Antes que todo, quisiera mencionar al comandante Camilo Cienfuegos, uno de los más destacados líderes de la guerra en la Sierra Maestra, uno de los rostros carismáticos más importantes de la revolución. Un hombre que peleó en la sierra y que murió sumamente joven. No había cumplido, creo, ni 28 años de edad cuando Camilo desaparece en el mar Caribe, cuando se trasladaba en una pequeña avioneta de un punto a otro de Cuba para visitar a las poblaciones y tomar contacto con los compañeros ya en el gobierno, ¿no? Unas palabras de homenaje a él, un recuerdo a este enorme compañero. El pueblo cubano ha resistido el bloqueo económico y todas las formas de agresión de parte del imperialismo norteamericano. Como señalaba Germán, ahora se cumplen 60 años de la declaración oficial del gobierno norteamericano del presidente Kennedy de embargo total económico y comercial contra Cuba. Cuba ha resistido la agresión yanqui, tanto comercial, económica, como en todas las demás otras formas, y ha continuado construyendo el socialismo. Eso es lo importante. Cuba no solamente ha resistido, Cuba ha continuado desarrollando el socialismo en América. Es hasta ahora la única revolución socialista en el continente. Y es una demostración permanente, la sola existencia de Cuba, de que el porvenir es pues del socialismo y de una sociedad mejor que el capitalismo. El gigante imperialista no ha podido con Cuba.
A pesar de todos los ataques y agresiones, Cuba persiste, continúa, mantiene el socialismo, mejora las condiciones de vida de su pueblo y es una bandera de lucha para los pueblos de América y una referencia obligada a nivel mundial. Esto es para mí el extraordinario valor de la Revolución cubana y del heroico pueblo de Cuba. Las banderas de Martí, de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara están vivas en la isla de la libertad. Esa es una verdad indiscutible. ¿Cuándo comienza la agresión yanqui contra Cuba? No comienza cuando el presidente Kennedy decreta el embargo total. Eso fue el 62. Ya para entonces había corrido pues mucha historia. Yo creo que desde mediados del mismo año 59 ya comenzaron las amenazas norteamericanas contra el gobierno revolucionario de Cuba. Ya hay determinados aspectos de las medidas revolucionarias que en el 59 fueron fundamentalmente la reforma agraria, la reforma urbana, ¿no? Eh, la campaña nacional de alfabetización, la creación de las milicias. Entonces ya desde el principio Estados Unidos percibió que en ese proceso había elementos que no iba a poder controlar. Comienzan las amenazas, comienzan las declaraciones, comienzan a haber determinados movimientos que poco a poco se van endureciendo en este enfrentamiento entre un gigante y una pequeña isla de la libertad. Pero yo creo que fue 1960 el año decisivo, por varios hechos. A principios del año 60, el gobierno norteamericano cortó arbitrariamente la cuota azucarera cubana y luego las refinerías petroleras norteamericanas en Cuba se negaron a procesar el petróleo cubano. Recordemos que Cuba había comprado petróleo a la URSS, pero claro, dependía de un procesamiento que solo era posible a través de las empresas petroleras que funcionaban en el país. Así comienza la declaración de guerra de Estados Unidos contra Cuba, corte de la cuota azucarera y corte del petróleo. Con esto, aparentemente, cualquier gobierno podría pues desmoronarse, caer. No sucedió eso en Cuba, por supuesto. Aún más, en los primeros meses del año 60 comenzaron algunos ataques terroristas dentro del país. Yo recuerdo posiblemente uno de los más importantes, la voladura del vapor La Cubre. Este era un barco, creo que belga, que había llegado al puerto de La Habana trayendo carga diversa. Según se denunciaba por las comunicaciones imperialistas, decían que traía armas, ¿no?, comunistas para la defensa del país. Bueno, el vapor La Cubre fue volado en el puerto de La Habana con una gigantesca explosión, con más de 100 muertos, 100 muertos, 500 heridos.
un atentado de esas dimensiones. Comenzaron atentados terroristas en diversas partes del país, incendios de supermercados, atentados con explosivos en algunos puntos estratégicos. Comenzaron a quemar cañaverales para impedir la zafra. Y la contrarrevolución se fija el objetivo de liberar un territorio dentro de Cuba. Se dirigen a un macizo montañoso que se llama el Escambray. Tratan de liberar el Escambray con apoyo, pues, del Pentágono y la CIA, porque hemos estado en el Escambray y hemos visto las enormes cantidades de abastecimientos, armas sofisticadas, transporte, municiones, elementos para curación de heridos, etcétera. Enormes cantidades arrojadas por aviones en la noche para apoyar a los bandidos que trataban de organizar ese territorio liberado. Todo eso comienza a principios del 60. Yo recuerdo muy bien cuando llego a La Habana que coincido con la fundación de los comités de defensa de la revolución. Precisamente el gobierno, al darse cuenta de esta enorme actividad terrorista y vandálica contra el gobierno revolucionario y sus instituciones, entonces crea por ley los comités de defensa de la revolución. La población cubana se organiza manzana por manzana, pueblo por pueblo, edificio por edificio, para poder mantener las actividades de vigilancia y seguridad como única forma de hacer frente a ese terrorismo de elementos pagados por el imperialismo. Las siguientes medidas que toma el gobierno revolucionario son ya decisivas. Hay dos leyes fundamentales, una en agosto del 60 y otra en octubre del 60. En la primera, la revolución nacionaliza las empresas petroleras y centrales azucareras de propiedad extranjera en Cuba. Esas empresas petroleras que se negaron a refinar el petróleo cubano son nacionalizadas. En octubre del 60, el gobierno nacionaliza 400 empresas cubanas, no necesariamente extranjeras, entre ellas los bancos, las grandes instituciones de crédito, los grandes supermercados, ¿no? Las 400 más importantes empresas del país. Entonces, prácticamente entre agosto y octubre, el gobierno revolucionario pues nacionaliza todas las empresas de propiedad extranjera, es decir, imperialista, y nacionaliza las principales empresas de la burguesía cubana. Yo creo que ese es el momento donde la revolución ya comienza a definir con nitidez su carácter socialista. Es la ruptura con la gran propiedad de la burguesía cubana, porque al principio las primeras medidas de nacionalización eran a grupos corruptos, o en agosto del 60 a empresas extranjeras, pero en octubre del 60 ya se nacionalizan grandes empresas cubanas.
para poder controlar la economía. De otra forma, el país no podía enfrentar la andanada, la embestida de Estados Unidos y todos sus aliados. Y Estados Unidos contaba con la burguesía cubana, ¿no? La gran burguesía cubana, que era el principal aliado de Estados Unidos. Yo creo que prácticamente en el año 60, como estamos señalando, es que se va definiendo el contenido de ese proceso revolucionario. Ya no tiene marcha atrás, ya no es posible regresar, ¿no?, a una situación anterior, porque la revolución ya eh, fue, ya tomó cuerpo, ya tenía el apoyo inmenso del pueblo cubano. El pueblo cubano estaba armado, tenía conciencia de que se jugaba su destino y no era posible eh, ignorar entonces que una amenaza, que un chantaje pudieran cambiar esa situación. De allí, de estos hechos del 60, ya deriva lo que todos conocemos, la invasión de Playa Girón. La invasión de Playa Girón fue en abril del año 61, ¿no? Comenzaron el día 15 los bombardeos a los aeropuertos cubanos para poder inutilizar la aviación rebelde. Y el día 16, en el homenaje a las primeras víctimas, Fidel Castro ya pronuncia y define el carácter socialista de la revolución. Y desde el día 17 se inician los combates en Playa Girón, porque allí ya se produce el desembarco. Como todos sabemos, esa expedición mercenaria fue derrotada en menos de 72 horas. Tal vez cuando nosotros decimos que la expedición fue derrotada, parecería pues un pequeño grupo de aventureros, ¿no? Pero no era así. Esa expedición mercenaria contó, evidentemente, con más recursos logísticos, materiales y armas que los que podría tener cualquier gobierno de la región en Centroamérica. Los bombarderos B-36 que bombardearon eran 36 aviones, hasta donde los periodistas y analistas militares han podido reconstruir. Los barcos que trasladaron a los 1.500 combatientes eran más de media docena de barcos grandes que tenían lanchas de desembarco, venían tanques, cañones con esta expedición. Era una expedición mercenaria de gran magnitud. Sin embargo, el pueblo cubano, bajo la dirección de Fidel, el Che y los compañeros de la dirección, derrotaron por primera vez en la historia a una intervención norteamericana en un país del continente. Eso nunca había sucedido hasta entonces. Siempre las invasiones norteamericanas corregían la historia, porque eran capaces de derrotar a cualquier fuerza leal que se opusiera. Pero en este caso, en Cuba, con el apoyo del pueblo de Cuba, el gobierno revolucionario logró derrotar esa intervención. Estos hechos yo los he vivido más o menos de cerca. Justamente al principio de
del acto, cambiábamos opiniones, y yo les contaba que tuve la suerte de vivir en Cuba en esos años, del 60 al 63. Tuve la suerte de ser uno de los jóvenes peruanos y latinoamericanos que fue a Cuba para conocer la experiencia revolucionaria de ese país. Y como yo no iba por ningún partido, entonces hice la vida de los estudiantes y los jóvenes cubanos. Me hice miembro de las milicias universitarias en la Universidad de La Habana y estuve movilizado, participando activamente en la defensa. Yo quiero contarles una anécdota. Fíjense, claro, al principio cuando uno se inscribía en la milicia era simplemente llenar unos planillones y luego te citaban para hacer unos primeros entrenamientos, pues, en un patio, algunas marchas, algunas vigilancias, ¿no? Pero para poder ser miembro neto, pleno de la milicia revolucionaria, tenías que pasar una prueba. Y la prueba se llamaba la marcha de los 62 kilómetros. ¿En qué consistía? Consistía en una marcha ininterrumpida de 62 kilómetros con tu mochila y con tu arma, ¿no? Que comenzaba por la tarde, seguía toda la noche y llegaba hasta cerca del mediodía. Entonces, esa marcha era la prueba clave. Si tú no cumplías la marcha, no podías tener la boina verde del miliciano. Y había que eh, hacer de tripas corazón para poder soportar la dureza del camino, el cansancio, el calor, todos esos factores. Pero había que hacerlo, porque enfrentar al imperialismo no era cuestión de juego, no era cuestión de hacer un paseo con armas frente a la infantería marina norteamericana. Después de Playa Girón, hubo muchos meses de movilización de las defensas de Cuba frente al peligro de una invasión directa, ya no de una invasión mercenaria, sino una invasión directa. Y realmente quienes íbamos en primera fila eran las milicias, pues. Nos destacaban al sonar la alarma, pues nos movilizaban inmediatamente a distintas playas donde se sospechaba que podía haber eh, intentos de invasión. Y realmente en esas playas no existían pues condiciones para, para sobrevivir, no teníamos ni instalaciones, ni comida, ni nada, todo había que irlo creando sobre la marcha, ¿no? Lo que teníamos eran las armas, en primer lugar, plantar los cañones, plantear las defensas, crear las barricadas, los, digamos, los elementos materiales para frenar la entrada de tropas, pero había que ir resolviendo además la sobrevivencia. Eran semanas y semanas de enorme dureza, pero claro, allí todos los miles de jóvenes que estábamos en las playas sabíamos que eso era indispensable para defender la patria. Estábamos dispuestos a dar la vida, sin duda alguna. Y yo puedo decirlo, ¿no? Para mí, Cuba era mi patria, Cuba era mi país, Cuba era mi revolución. No había duda, era la revolución de todos. Sabíamos que una invasión igual nos iba a masacrar. Era preferible enfrentar
enfrentar y prepararse para pelear antes que ser una víctima pasiva frente a esa agresión. Aunque han pasado muchos años, aprovecho esta ocasión para rendir homenaje aquí a mis compañeros y compañeras de las milicias de la Universidad de La Habana de los años 60-61 y a los compañeros de las unidades especiales de lucha contra bandidos en el Escambray en 1962, con los cuales compartí algunas experiencias que han marcado mi vida. Y sobre todo, quiero reiterar mi más ferviente homenaje al heroico pueblo cubano y a su dirección revolucionaria, que hicieron posible esta gran derrota del imperialismo en América. Cuba ha vencido a Estados Unidos no solamente en Playa Girón, lo ha vencido también en ese cerco de asfixia que ha durado ya 60 años y que no ha podido con Cuba. Es esto fundamental para los pueblos latinoamericanos. Ahora que en América Latina hay una nueva ola de movimientos sociales y gobiernos populares, progresistas y de izquierda, este ejemplo de Cuba es sumamente importante y fundamental, porque Cuba es la avanzada de una patria grande, liberada de la dominación imperialista y de la explotación del hombre por el hombre. Cuba es el progreso, Cuba es el futuro. Viva la Revolución Cubana, viva la primera revolución socialista del continente. Patria o muerte, venceremos. Venceremos.